¿Qué busca el gobierno? Poniendo una portavoz, manejando o discutiendo el tema del off the record, de la información. ¿Reconoce un error el gobierno ahí en No, la quiere comunicación? tomar una iniciativa en un tema que se le ha imputado adentro y afuera como una extraordinaria debilidad. Yo creo que Cerruti es una figura muy interesante, fue una gran periodista, muy buena escritora. Se tomó su tiempo cuando escribió el primer libro, que fue Inglaterra, vivió en Inglaterra, Sí. estudió, mujer estudiosa y sobre todo muy buena escritora y piensa muy bien. Se mete en la política y la política enloquece a cualquiera, sobre todo el tipo de política en que se vio sometida la izquierda al entrar en el peronismo, porque entrar al peronismo era entrar adentro de la ballena. Al peronismo intentaron entrar todos, los nacionalistas, los de la izquierda, los de la derecha, los liberales, los neoliberales. No hay ningún sector de la vida argentina que no haya soñado con meterse dentro de la ballena. ¿Qué hace la ballena con eso? La ballena hace lo que hacen las ballenas. Deglute, ¿no es cierto? Primero que todo. Segundo, procesa y expulsa de la manera que expulsa el peronismo, despiadadamente a la gente que entró. Le pasó a los nacionalistas en los años 40, le pasó a la izquierda nacional en los años 60, le pasó a los desarrollistas, les pasó a los liberales, les pasó a todos. Y a la izquierda en los últimos años, figuras como Cerruti, entraron allí porque entran en una cultura muy distinta, una cultura realmente antinómica, entran con una fascinación. Los libros de Cerruti, sobre todo el libro sobre Menem... El libro sobre Menem es fabuloso. Para mí el libro sobre Menem es uno de los mejores libros que se han escrito, como el libro de Leuco y Díaz, cuando escribieron el libro sobre Menem. No, el libro sobre Menem. Claro. Esos dos libros son dos libros clave para entender la política argentina. Pero claro, era la fascinación del peronismo en estado de ferocidad absoluta, el menemismo. Claro. Ahí entró el Turco Asís, ahí entró el Tata Joffre. Una cantidad de periodistas entraron fascinados por la fuerza y la, vamos a decir, la vibración de estar ahí adentro. ¿Sabes qué? Y salieron... Me quedo acá porque me gustó el concepto de la fascinación que generaba el menemismo. El salvajismo. Sí, pero te quiero preguntar, con el tiempo, y esto no es reivindicar al menemismo. No el peronismo como tal, el menemismo. El menemismo. Por eso vos hablás del menemismo como una fascinación. En los periodistas. En todo, en la sociedad también, me parece. Mira, la mitad de los argentinos no nos fascinamos para nada. Lógicamente. Ni partidos políticos, ni intelectuales, ni universitarios, jamás nos fascinó Menem. Por ahí te vas a acordar. Hubo un programa de... Por ahí producción lo puede buscar y encontrar. Un programa de Bernardo Neustadt donde estaba invitada Katy Ahleman. Nada que ver. Y ese día Bernardo Neustadt no conducía el programa porque lo habían operado, le habían puesto un stent. ¿Quién era el conductor del programa? Menem. El presidente Menem. Por supuesto. O sea, Bernardo Neustadt, desde la clínica, le deja el programa a Menem, que oficia de conductor siendo el presidente de la Argentina, y entonces en un momento determinado llevan una mesa maravillosa, producida para mí por una de las mejores productoras que ha tenido este país y que tiene este país, que es Clara Mariño, que le mando un beso si nos está viendo. Y entonces en un momento Menem le dice a la mesa: pregúntenme lo que quieran. Y Katy Ahleman, hablando de la fascinación, le pregunta si el poder genera erotismo. Menem se quedó, digamos, era su especialidad. Bueno, por eso, entonces, volviendo a eso. ¿Qué les voy a decir? Claro, volviendo a eso. Si producción lo tiene, porque se puede encontrar, creo. Me parece que es una pieza chiquitita para encontrar, para hablar justamente de la fascinación del menemismo. Katy Ahleman, Neustadt. Ahora, después del menemismo, ¿hubo proyectos políticos que despertaron fascinación en los argentinos? Bueno, el kirchnerismo ha ejercido mucho de eso, sobre todo en la etapa de la transversalidad, que Alberto Fernández fue el operador, atrajo a muchísima gente. Si nosotros recorremos el listado de personas, y sobre todo de economistas, y de gente que se incorporó a los primeros elencos de Néstor Kirchner, fue una cosa parecida. Y además me parece que eso terminó, por supuesto, trágicamente en la guerra con el campo, que es donde se rompió. Ahora, hay una figura... ¿Crees que la fascinación del kirchnerismo termina en la guerra con el campo? ¿Con la 125 o con la muerte de Néstor? En la guerra con el campo, que eso es entre marzo y julio aproximadamente del 2008. En ese momento Kirchner decide presidir el peronismo, que no lo había presidido durante toda su presidencia. Ese día baja en las encuestas 15 puntos el peronismo. Había perdido a los independientes. ¿Quiénes llegaban? De muchos sectores. Se rompía la idea de la transversalidad. Se rompía la idea de la transversalidad. Entraban desde fuera del sistema. En primer lugar, se levantaba la compuerta, entraba el menemismo, entraba todo el peronismo, y entraba también un sector muy importante que había estado fuera de la política argentina, que es un sector underground de la izquierda. Ese sector se incorporó
y le proveyó al kirchnerismo una forma de participación, de inclusión, de movilización que le permitió prescindir de los intendentes y de las correas de transmisión tradicionales del peronismo. Yo te preguntaba por la fascinación del menemismo, la fascinación del kirchnerismo, la fascinación en definitiva del poder. Esta producción que tenemos comandada por Juan Pablo Zumpano es muy buena. Sí, muy buena. espectacular. Lo conozco de otros lugares a Zumpano. Déjame dar un testimonio. Escucha esto, míralo. ¿Cómo es o cuál es el erotismo del poder? El erotismo del El erotismo del poder. me deja mudo. Yo no conozco el erotismo del poder. Pero mira, No conozco el erotismo del en poder. esos años viene el argentino una figura muy extravagante, que era un gran economista, se llamaba Ikonikov. Sí, claro. Ikonikov llega, terminó bailando en la calle Corrientes. Moisés y Konikov. Y Moisés dijo, al que entra al poder le pasan 3 síndromes. El síndrome de la eternidad, el síndrome de la impunidad y el síndrome de Don Fulgencio, que era el hombre que no tuvo infancia, era una historieta de la época de Ikonikov. Bueno, esos 3 síndromes terminan con cualquiera. Conmigo terminaron. Yo fui una víctima de esos 3 síndromes. Soy eterno, y como soy eterno soy impune. Las reglas no están hechas para mí, Claro. Estoy por sobre la regla, y además voy a hacer todas las cosas que nunca pude hacer. Me voy a tomar una revancha vital en todos los aspectos. Ese es un ejemplo. Ya abro la mesa. Ahí estamos, Moisés y Konikov. Hablaste de la fascinación del menemismo, del kirchnerismo. Y de Perón en los 40. Sí, Todos claro, los nacionalistas lógico, entraron. Pero No quería irme tan ¿y los lejos. frondicistas? ¿Cristina y Macri generaron fascinación? No, son 2 liderazgos fríos, muy fríos. Macri es un liderazgo helado y Cristina es un liderazgo importante en ciertos sectores sociales, sobre todo después de la muerte de Néstor, pero son 2 liderazgos fríos. Es un Bien, tipo pero de- los dos se fueron del poder con plazas llenas y con Sí, mucha sí, gente pero eso- vivándolo. Pero no hay la mezcla de fascinación y emoción y la vida por Perón. Eso no lo dio nunca. Tampoco lo dio Alfonsín, que llenó masas, emocionó familias, mujeres, tampoco. Son liderazgos más fríos, corresponden a otra etapa. No son liderazgos fundacionales, son liderazgos, vamos a decir, funcionales a un momento determinado. Es como Tancredo Neves, o como José Ignacio, como Cardoso, como Alfonsín. Ahora, el liderazgo de Cristina es un liderazgo bastante frío que se provee de una, vamos a decir, una parafernalia en un determinado momento, que es después de la viudez. La elección del 2011, más precisamente. Nacho. Enrique, ¿crees que es posible que Alberto Fernández, después de la elección, más allá del resultado que termine dándose en las generales, porque uno entiende que revertirlo le puede ser muy difícil y tal vez circunscribir este refresh del gobierno a la elección puede ser muy acotado, pero después de esa elección, ¿puede regenerar su gestión Alberto Fernández y volver a tener la posibilidad de pararse de cara a 2023 con expectativa de reelección? ¿O crees que ya la relación con Cristina le va a impedir hacer eso? No, esa relación va a ser muy difícil y es difícil que se recomponga porque va a entrar eso en estado de, yo diría, de realmente, no digo de descomposición, pero sí de tensión dialéctica. Ahora, Alberto está muy preparado para la cuestión de la transversalidad. Si él renuncia a la idea de un presidente fundacional o refundacional, y hace los presidentes que han tenido éxito en la Argentina, que no han sido refundacionales. ¿De quiénes nos acordamos cuando hablamos de los presidentes? Nos acordamos de Ilia, de Alfonsín. Y el primer gobierno de Néstor también, probablemente. El primer Néstor, de Duhalde, no nos acordamos. Bueno, también está Roca, Pellegrini, vamos a decir Hipólito Yrigoyen. Esos son los presidentes que le gusta a los profesores de Derecho Constitucional y a los diarios, son los estadistas. Pero eso es otra cosa. Los presidentes actuales son presidentes débiles y los muy débiles guardan un gran cariño de la gente. El caso de Ilia, el caso de Frondizi. Frondizi fue un presidente que le fue imposible gobernar. El caso de Duhalde, peor presidente, más escorado que Duhalde. Bueno, rescató el país de la convertibilidad, puso en marcha el diálogo argentino, normalizó la economía y pudo dar paso a una cosa. Esos presidentes, si él acepta ese lugar transicional, difícil, complicado, poco grato, y sobre todo muy difícil de mantener, él lo puede lograr. Hoy en el Coloquio de Ideas nos impresionó mucho 3 cosas. Primero, es la primera vez que Alberto Fernández lee un discurso. Sí. Alberto llegó, levemente desencajado, sacó unas hojas y leyó un discurso que... ¿Está mal eso? ¿Eh? ¿Está mal? En él era indispensable. No se le ocurrió ninguna idea, ninguna imagen, ninguna metáfora
de las que hacían explotar todo. Pero perdona. Ahora, el discurso Pero, estaba escrito por cuatro Rosario, manos que eran Sí, lo distintas. escribió hoy a la mañana él con una mínima colaboración de Gustavo Belli. Lo dudo sinceramente. Hay 4 piezas allí, las podemos descomponer. Hay una parte que es muy débil, que es la peor que para los empresarios, porque los empresarios ya habían elegido el tema del empleo. Enrique, ¿te pareció un Es el- discurso malo? No. Fue un discurso muy interesante de muchos puntos de vista. Todos han visto, me pareció un discurso de alguien que está a la defensiva, no malo. Discurso bueno. Hay una parte del discurso que dice... Es el que tenía si que hacer. muchos ganan y muchos pierden y pocos ganan, eso no es una sociedad, sino es una estafa. Si lo que buscó fue irritar a la gente, lo logró. Ahora, si lo que buscó es encontrar una forma para seguir avanzando sin para todos los sectores. Por ejemplo, la parte más debatida, que es la del empleo, que es la parte menos auténtica, era muy claro que él estaba leyendo Finlandia, Noruega. Esa parte es una parte absolutamente insostenible, ¿no es cierto? Teórica. Comparar la vida laboral en los países nórdicos con la Carta del Laboro de la Argentina, es decir, cualquiera, ahí son todos expertos, son gente que ha hecho durante 40, 50 años de su métier, los recursos humanos y el empleo. Ese era el tema del coloquio este año. Eso fue una parte. Ahora, las otras partes son partes que, dirigidas como un discurso político hacia el electorado y hacia el peronismo, probablemente hacían el comienzo de un Alberto Fernández que decide transitar ese camino que ustedes estaban hablando. Hablar con los empresarios. En Wall Street a la misma hora estaba Mansur y el ministro de Economía haciendo lo que podían, y en todos los sectores de las provincias había cosas parecidas. Esa idea de normalizar las cosas, transitar estos 2 años que vienen reconstruyendo la transversalidad, es posible. ¿La va a hacer? No lo sabemos. ¿La va a poder hacer? Eso es seguramente muy difícil. Ahora, uno después de la derrota se creía que el Frente de Todos iba a ampliar su base electoral. Estamos viendo a figuras como Aníbal Fernández, ahora Gabriela Cerruti, que además tiene la capacidad de hasta generar críticas en el propio espacio, en la propia militancia. ¿Qué es lo que le suma? Bueno, el tema es el siguiente. ¿Qué hizo la oposición? Desapareció. Los líderes viajaron, han estado en Estados Unidos, en Europa, pero casi no hay ninguna manifestación sobre nada de la oposición, casi nada. Ese silencio quiere decir, están preservando el 40%, a cualquier costa. Ese 40% frente a un no sé qué, 35, 38 muy dividido, es una garantía. Ahora, al preservar la oposición ese 40%, obliga al gobierno a tomar la iniciativa, a arriesgar, sacar fichas, iniciar jugadas que pueden ser muy complicadas. Por ejemplo, el martes él va a la Patagonia. Él va a enfrentarse allí con la ley de hidrocarburos, se va a tener que enfrentar con el tema de la minería, se va a tener que enfrentar con una provincia que no tiene escuelas desde hace... Va a tener que ir al corazón de las promesas incumplidas y de la crisis del frente, incluso electoral, ¿no es cierto? Ha perdido por 10 puntos ahí. Ahora, eso es un riesgo que no hubiera tomado si la oposición estuviera haciendo campaña. Está todo vacío. Bueno, vamos para allá. Vamos. Ahora, y hay riesgos muy importantes. ¿Cómo va a salir esto? Lo vamos a saber dentro de 15 días, porque dentro de 15 días habremos medido todo este esfuerzo que ha pasado de 15 días frenéticos de generar iniciativas y de recuperar una iniciativa que había en peronismo. Para el peronismo, perder la iniciativa en una campaña electoral es perder la elección. Eso nunca le había ocurrido, pero perder la iniciativa se basa precisamente en su capacidad de iniciativa, de acorralar al adversario, de dividirlo, que es lo que pasó en el 2009-2011. ¿Y después de noviembre va a tener el gobierno capacidad de iniciativa? Porque muchos ven que noviembre es una elección perdida, más allá de que... No, este gobierno no, este gobierno va a tener que hacer un reajuste de gabinete importante. ¿Más del que se hizo? No, va a tener que hacer un ajuste importante porque va a tener que incorporar gente independiente y gente técnica y especializada. No puede ser un gabinete monocolor, ¿no es cierto?, donde solo... ¿Qué es gente independiente, Enrique? Y gente que ni forma parte de la oposición ni del peronismo, pero que sabe de los problemas. Hay muchísima gente. Más técnicos, más profesionales. Más técnicos, por supuesto. Para sostener los 2 años. Para sostener ciertas áreas que son imposibles. Por ejemplo, el tema de la niñez, salud, entonces ese complejo, que es el que le hizo perder las elecciones en Buenos Aires, en San Luis, en La Pampa, sobre todo en la Patagonia. Ese es un complejo de cosas que tiene que ver con la educación, con la salud, con el trabajo, y con el trabajo. Necesita iniciativas y cosas innovadoras. Ya el crédito político lo gastó el gobierno. Hoy el que le queda lo tiene que invertir en eso. Esa es su posibilidad de recuperar realmente a las clases medias. Y después de noviembre, Enrique, ¿la oposición qué hace? La oposición en este momento... ¿No ayuda?
la oposición es un riesgo muy grande, porque en la oposición lo que tenemos es un grupo de futuros presidentes. ¿Quiénes son? López Murphy, ¿cómo se llama? Patricia, Cornejo, Pero todos. son todos presidentes. Son 9 presidentes. Ninguno de ellos aceptaría. Lustó. Tus preguntas hace un rato fueron muy pertinentes. ¿Usted aceptaría ser segundo de alguien y aceptaría un acuerdo entre bloques? Pero ese escenario le conviene mucho al gobierno. Eso fue el 2009. Había 8 candidatos. Estaba Carrió, Ricardo. Porque, a ver, espera, Alfonsín, repasemos un Sanz. poco. Me gustó eso. Repasemos un poco. A ver, candidato a presidente, el más visible y claro de la oposición es Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, el más Uno. cómodo además. El Uno. más cómodo porque es un Vidal. tipo sol. 2, María Eugenia Vidal. Vidal. ¿Sí? Sí, que acá no se bajó. Cuando No. vino acá Sí. dijo... No, Vidal es yo candidato. estoy. Sí. Vidal es candidata. Después de lo que pasó en provincia, sí. Todavía Vidal no. dijo. El candidato no sale de la realidad, Bien. sale de Ya adentro dimos, del Larreta, candidato. Larreta, Vidal, Manes. Manes, Manes, Lustó, Lustó, Cornejo, Morales. Morales, Morales, Bullrich. Valdés, Bullrich. Y te hago una pregunta. Macri. Ay, me lo sacaron. Me lo Bueno, sacaron. eso pasó en el 2009. Pero ¿no? ese escenario, con ese escenario, digamos, me parece que las cosas están bastante claras con ese escenario. Vamos a ver, en el 2009 Pero le ganaron está a Kirchner. claro? Le ganaron a Kirchner. No, el digo- Grupo A ocupó el Congreso, ocupó todas las comisiones, presupuesto y Hacienda. Casi podría haber ocupado la presidencia de la Cámara. No lo ocupó. Bueno, había 8 candidatos. Podemos hacer la cuenta, pero no queremos Sí. aburrir. Eran los mismos más Ricardo Alfonsín y Sanz. Y Carrió. ¿No es cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasó allí? Cristina los atacó, los dividió, ley de medios, matrimonio entre iguales, asignación universal por hijo, que era un proyecto de Carrió y del radicalismo. En 2 años le sacó el 52% de los No, bueno, pero es Falleció, contrafáctico. había fallecido Hubo un Néstor hecho también. muy, claro. muy Quiero decir que resonante es para la posible, política. Pero ¿qué fue lo que jugó? ¿Qué fue lo que jugó? Que fundamentalmente jugó, la parte de la muerte de Kirchner y todo eso, ¿sabés lo que jugó? 8 candidatos incapaces. Por eso, Pero eso perdón, cambió la pero gente. pero la Enrique, política es no apre- contrafáctico, la pero política no cambió aprendió mucho. Quiero de decir, eso. no digo que va a pasar eso, te quiero decir que puede pasar eso. Ojalá que no pase y que la oposición po- comprenda cuál es su papel. Pero la histórico. política no aprendió justamente de esa experiencia y de la última que Cristina volvió a unir a todo el peronismo para justamente no perder. Me da la impresión de que el político es un animal acostumbrado a tropezar muchas veces en la misma piedra. No estamos viendo eso. Estamos viendo mucha gente con muchos egos. A mí me parece que el gran esfuerzo de los medios y de la sociedad argentina es lograr que la política entienda lo que está pasando, articule, converja y busque soluciones más allá de las individualidades. Y eso es lo que nos está costando tanto a todos. bueno, hicimos una lista de candidatos, enseguida me empezaron a escribir, claro. porque nos hemos olvidado de alguno. ¿Cómo Sí, cuál? claro. ¿Quién? Sumalo a Pichetto. A Pichet, Ah, mira. claro. Bueno. No, yo tengo otros, no quiero complicar la sesión. Está bien, ahí hicimos una lista de la oposición. ¿Puede haber 7 candidatos en la oposición en las PASO 2023? Ortelli sabe que está pensando, ¿no? En algún titulito para escribir, la oposición y los 8 candidatos. Claro. Puede haber. Puede haber. Me parece que es muy... No, pueden no existir las PASO, porque el peronismo aprendió que las PASO no las puede utilizar siempre. El peronismo lo tenía las PASO porque le convenía. Esta vez le convino lo Pero ahora, opuesto. ¿cómo las deroga, Enrique? El peronismo perdió las elecciones en las PASO. No las perdió. Por allá no, donde haber, quería perder. por no ser internas. Y le dijeron, suspendelas por esta única vez. Y no, porque esto no hay costo político. Prefirió otros costos políticos, como el aborto, que eran costos políticos, que gastó todo el capital allí. Claro. Ahora, y perdió las elecciones, y las perdió en las PASO. Y en el mecanismo, Perdió en las PASO por no ir internas, por no abrir la interna. porque no sabía que la oposición es muy fuerte, y que la sociedad civil es muy fuerte, y que la batalla cultural, el peronismo la ha perdido en este momento. La puede volver a ganar. En este momento la ha perdido. Claro. Sostener estas cosas sobre el empleo, o las cosas que se dicen en este momento en materia de protección social, son cosas que inmediatamente tienen el rechazo de los propios beneficiarios de los planes sociales. Creo que hay una cultura, vamos a decir, popular muy importante de querer cambiar. Por eso lo votaron a Alberto. Alberto es capaz de eso, yo creo, pero vamos a ver si tiene el espacio y le damos la oportunidad de que lo haga. Así que gracias. Gracias Un a placer, como ustedes. siempre.